sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta expresión Jesús utilizó para ciertas sociedades en aquellos tiempos. Bálsamo del Cielo, un viaje a las Sagradas Escrituras, presenta Los Fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso popular surgido en el siglo II a.C., en época de la rebelión macabea, como resistencia a las influencias helenizantes, al sincretismo, que amenazaban la religión de sus padres, por lo que su vida religiosa giraba alrededor de la meditación y el cumplimiento escrito de la ley. Posiblemente, en sus inicios, fueron parte del grupo de los asidios. Por otra parte, los fariseos pretendían que todos los asuntos políticos, públicos y privados estuvieran regidos por la ley divina y se opusieron a la política secular del rey Juan Hircano I en el año 134 al año 104 a.C. Su apego a la ley les valió el martirio en tiempos de Alejandro Janeo, en el año 103 al 76 a.C., aunque resurgieron bajo el reinado de Alejandra Salomé, 76 al 67 a.C. Los fariseos ejercieron una fuerte oposición a la aristocracia de los sacerdotes, los saduceos. Con estos se diferencian en cuanto que los fariseos admitían la inmortalidad del alma y la resurrección, que eran negadas por los saduceos. Afirman los fariseos la unicidad y la trascendencia de Dios, la existencia de un mundo intermedio entre Dios y el hombre, la corte celestial de los ángeles y de los espíritus malos. En cuanto a la ley, desarrollaron la casuística, esto es, la aplicación de la misma a las cuestiones cotidianas, aquellos casos no previstos en la ley, por lo que para ellas tenían inmensa importancia la tradición oral, y desembocaron en la exageración y en el formalismo. Por eso aluden a la tradición de los antepasados. Mateo, capítulo 15, versículo 2. Los saduceos, sus opositores, por el contrario, rechazaban toda tradición fuera de la ley escrita, y su preocupación principal era la política. Los fariseos, que comenzaron como un grupo pequeño, lograron, por la enseñanza que ejercían de la ley y la tradición, extenderse por toda Palestina y a los judíos de la diáspora. Y esas tradiciones terminaron codificadas más adelante en la Mishnah y en el Talmud, escritos que contribuyeron para la preservación del judaísmo y aún tienen vigencia. A esto hay que agregar que los escribas eran en su mayoría de origen fariseo. La destrucción del templo en el año 70 trajo como consecuencia la desaparición de otras tendencias judías. Sin embargo, los fariseos se mantuvieron hasta mucho tiempo después y quedaron prácticamente identificados con el judaísmo. La manera profunda como Cristo interpretaba la ley y su trato con los pecadores produjeron la oposición de los fariseos. Y esto está sustentado en los santos evangelios. Los fariseos le cuestionaban a Jesús por qué comía con los pecadores. El Señor, entonces, les demostraba que para Dios vale más un corazón sincero al rigorismo y formalismo de la ley. Recordándoles a los profetas les decía: misericordia quiero, que no sacrificio. Mateo capítulo 9, versículo 11 y 13.
Algo similar sucedió con respecto a la obligación de guardar el sábado. Cuando los discípulos de Jesús se pusieron a arrancar espigas, Mateo capítulo 12 versículo 1 al 8. Al igual, cuando Jesús curaba a los enfermos en el día sábado, Mateo capítulo 12 versículos 9 al 14. Sobre el formalismo de las purificaciones y las abluciones también confrontaron los fariseos con Jesús, quien les encontraba su hipocresía al vivir pendientes de las apariencias externas, mientras sus corazones estaban llenos de maldad. Mateo capítulo 15 versículos 1 al 7. Lucas capítulo 11 versículo 37 al 54. En Mateo encontramos una fuerte reprimida de Jesús contra los fariseos, en la cual les dice a sus discípulos y a la gente que practiquen lo que enseñan los fariseos. Sin embargo, que no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 39. No obstante, muchos fariseos tuvieron buenas relaciones con Jesús y creyeron en él, como Nicodemo. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Juan, capítulo 7, versículo 50 al 52. El apóstol Pablo era fariseo, discípulo de Gamaliel. Hechos, capítulo 22, versículo 3. Capítulo 23, versículo 6. Capítulo 26, versículo 5. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Gamaliel, maestro de Pablo, defendió a los apóstoles ante el Sanedrín en Jerusalén, cuando se les prohibió predicar de Jesús. Hechos, capítulo 5, versículo 34. Suscríbete a este canal, Bálsamo del Cielo, para seguir navegando en las Sagradas Escrituras. Que Dios te siga bendiciendo.